Las fábulas sobre mentiras que se tejen a través de espejos, imágenes o retratos es verdad, hay que reconocerlo, dan para mucho. Esto viene a cuento porque seguro que ya sabes lo duro que es darse cuenta de que a uno o a uno le están engañando. Que igual están dando gato por liebre, vamos. Que la imagen que le devuelve el espejo no era tan buena, tan limpia, tan bella. A millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, algo o alguien les puso una imagen delante, un espejo deformante, un tremendo y cruel también espejo deformante, y lo llamó meritocracia. Las personas que la globalización ha dejado atrás no solo se han esforzado mientras otros prosperaban, también ocurre que muchas de esas personas sienten que el trabajo que llevan a cabo ya no es una fuente de reconocimiento social. Está pasando eso también. La globalización proporcionó cuantiosas ganancias a quienes contaban con buenas credenciales, con buenas relaciones. Los triunfadores de la meritocracia son, pero no aportó nada a la mayoría de los trabajadores. Ocurre que si hay un discurso recurrente en la derecha es su apuesta furibunda por la meritocracia que hoy, no nos engañemos, creo, vamos a caracterizar como una fórmula propuesta por las élites para perpetuar sus privilegios. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y las compañeras de comunicación del sindicato. Nos acompañan a la mesa y al teléfono César Rendueles. Él es filósofo, sociólogo y ensayista. Actualmente es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a saludar también a Remedios Zafra. Es escritora, ensayista, profesora de universidad e investigadora en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Cómo estás? Encantada de acompañar esta mañana. Es un honor para nosotros, Remedios. Y Vicente López, amigo, director, gerente de la Fundación 1 de Mayo, que es, como siempre, alguien a quien consultar algunas cosas. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, encantado. Pues para empezar quisiera enmarcar el debate alrededor de algún concepto lo más objetivo que podamos. Quien quiera que recoja el guante, dicotomía, libertad, igualdad. Porque ¿qué es ser libre? Eso para empezar con el asunto de los conceptos, para enmarcar un poco lo que vamos a hablar. El silencio, no me hagáis el grillo, que se escuchan los grillos, cri, 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 cri. Bueno, si queréis empiezo yo, ¿no? Es una dicotomía efectivamente muy asentada en nuestras cabezas, pero que a menudo ha sido también muy cuestionada, porque realmente sabemos mal en qué consiste ser libre y en qué consiste ser igual, y más bien lo que vemos es que son dos ideas que se tienden a retroalimentar. Cuanto más libres somos, más iguales y de una manera más compleja queremos serlo, y cuanto más iguales, pues más tendemos a descubrir nuevas dimensiones de la libertad que antes nos resultaban opacas, ¿no? De hecho, hay pues un filósofo, Balibar, que inventó una palabra horrible, que yo creo que por eso no ha tenido fortuna, pero que recoge muy bien esta idea de la retroalimentación entre igualdad y libertad, que era igual libertad. Suena un poco especulativo y filosófico, pero la verdad es que históricamente lo que vemos en muchas sociedades particularmente igualitarias es que son también sociedades en las que la gente es más renuente a aceptar que los demás tienen algún derecho a darles órdenes, ¿no? O sea, las sociedades más iguales, las sociedades más igualitarias, tienden a ser también aquellas donde hay más libertad individual, donde la gente no acepta gratuitamente que cualquier otra persona tenga derecho a decir qué tiene que hacer. Y yo creo que esa es una idea muy potente para no contraponer esos dos conceptos, y además es algo que yo creo que todo el mundo entiende, ¿no? Si hay grandes diferencias sociales, si hay grandes diferencias económicas, laborales, educativas, bueno, pues la libertad acaba siendo pues casi pura retórica, porque no tiene una plasmación material real, no se concreta, ¿no? en derechos efectivos. Remedios estaba apuntando y yo creo que quiere decirnos algo.
Sí, yo quería, en relación a esta idea que comenta César, y yo creo que básica para entender cómo la falta de igualdad limita la libertad y cómo vincularla también con esta idea sobre la que nos proponemos pensar en torno a la meritocracia. Estaba pensando cuando escuchaba a César que para mí, por ejemplo, desde la antropología, que es más fácil llegar a lo cultural y a lo contemporáneo desde lo biográfico, y intentaba llevar mi propia experiencia en relación a estas palabras que han marcado, yo creo que para todas las personas que nos hemos educado a partir de los años 70 en la escuela pública, en un contexto ya de democracia, igualdad y libertad estaba muy presente en nuestro horizonte y en nuestro presente, era lo que nos empujaba. Pero yo quiero hacer algo que igual plantea una arista distinta a la meritocracia de la que partíamos, porque es verdad que yo creo que todos coincidimos en cómo la meritocracia hoy en día es instrumentalizada por el neoliberalismo para sostener un sistema más competitivo, más hiperproductivo, donde los trabajadores se ven sometidos constantemente a procesos de evaluación, en una sensación de bucle perpetuo donde parece que no hay avance posible. Pero sin embargo, si voy a lo biográfico, yo recuerdo como en la escuela y en la universidad, y es la universidad ese punto de inflexión donde la meritocracia sí que para mí era importante. Yo recuerdo que se contraponía, o sea, que comparativamente yo encontraba como quienes habían tenido esos privilegios del linaje de estar en las mejores escuelas o en las escuelas bilingües y en la universidad, esos que estaban estudiando y que tenían los mismos apellidos que todo el pasillo de profesores, y después iban a pasar ellos a ser parte de ese pasillo de profesores, porque hasta entonces no había existido esa igualdad que permitía que cualquier persona optara a estar, por ejemplo, como docente, allí donde el criterio era la herencia. Entonces, quiero con esto recalcar que en aquellos años, para mí en los años 80, principios de los 90, contraponer un sistema muy desigual, como era el sistema del que veníamos, donde no teníamos, en función de dónde nacías, con qué cuerpo nacías, a qué lado de la frontera nacías, tenías o no oportunidad, tenías o no igualdad para acceder a determinadas aspiraciones y formación, trabajo, etcétera, y por tanto eras más o menos libre. Sí que la educación parecía brindarnos, y yo eso lo experimenté y lo compartía con compañeros cuando estábamos en las asambleas, experimenté que sí que empezábamos a notar esa transformación, y por tanto durante una época esa ilusión de la meritocracia para muchas personas fue creíble. La cuestión es cuando sales de la universidad y empiezas a ver esos compañeros como rivales, es decir, cuando ya ese contexto capitalista sabe sacar un grandísimo partido de ese... Cuando alguien pelea por el bollo y otros peleamos por las migajas y por las migas que caen al suelo, ¿no? Exacto, cuando ves que había sido un absoluto espejismo, porque el camino mucho menos retorcido que teníamos que seguir, que seguían otros porque tenían más facilidades, no tenía nada que ver con el que tiene que seguir quien tiene que estar constantemente evaluándose, opositando... Yeah. Y expuesto a esa burocracia competitiva bajo un discurso que calaba muy bien. En esos titulares que comentábamos antes, que es lo primero que llega a la gente, cala muy bien el discurso de la meritocracia, porque además la derecha lo suele utilizar para contraponerlo a esa desigualdad de antes derivada de los privilegios. Y esa perversión es algo que yo creo que no debemos perder de vista. Absolutamente. Por eso, sí, Vicente, cuéntame. Porque... Un par de cuestiones, ¿no? Con respecto a esta dicotomía igualdad-libertad, que también me suena mucho esta dicotomía que se dice en economía sobre eficiencia y equidad, ¿no? Con otra perspectiva, desde luego, ¿no? Yo creo que las palabras las caga mucho el diablo, ¿no? Entonces, bueno, que es antes lo decía César, ¿no? Esto de la libertad, ¿no? Realmente
es una entelequia que no existe, la igualdad es imposible. En cambio, la desigualdad sí que te pega, ¿no? O sea, es lo evidente. Yo vengo de un barrio marginal y la desigualdad la vives, está en el estómago, ¿no? Y la falta de libertad también. Y la falta de libertad la viven los trabajadores cuando entran en su empresa y tienen que dejar sus derechos colgados a la entrada y entran dentro de estructuras jerarquizadas y autoritarias, ¿no? Entonces yo he pensado siempre, ¿no?, que es mejor hablar no tanto de futuribles platónicos, ¿no?, como de realidades que puedes tocar, ¿no? Y por tanto, pues hablar de desigualdades, definir las desigualdades, definir dónde están las desigualdades, o definir las faltas de libertades, que por cierto tenemos bastantes ahora, aunque pensemos que vivimos en un mundo de libertad, ¿no? Y cuando hablamos de desigualdades, evidentemente te tienes que remitir al término de el mérito. Y un poco, pues no sé, me permís, no sé, supongo que esto César o Remedios lo tienen mucho más trabajado, ¿no? Pero cuando llegas al mérito, esto de la deconstrucción del lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene cosas detrás, ¿no? ¿Qué es el mérito, no? ¿Qué es el mérito? Es el meritaje, ¿no? Que es el merecer una cosa, ¿no? El valorar una cosa, ¿no? Bueno, ahorita tenemos que ver qué es lo que se valora, qué es lo que no se valora, qué tiene mérito, qué no tiene mérito. Desde luego, que esa es la clave, esa es la pregunta que correcto. iba a abordar, quería abordar contigo, ¿no? ¿Qué méritos deben usarse para asignar los recursos? Es que esa es la pregunta también nuclear. Yo creo que y ahí va, ¿no? Cuando hablamos de mérito de individuo. O sea, generalmente no hablamos de méritos colectivos. Sí. Incluso cuando gana un partido de fútbol un equipo, hablamos del gran jugador que se lleva la mitad de la nómina del equipo, ¿no? El mérito te remite al individuo, te remite a la competencia, lo decía anteriormente Remedios, ¿no? Te remite a la competencia, te remite individuo y competencia, evidentemente te sales rápidamente para el mercado, ¿no? Entonces el mérito es un gran legitimador de la desigualdad, ¿no? Esto yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que vivimos en un mundo en el cual nuestros padres, mi madre me decía, tienes que estudiar. Es curioso porque ella no me decía nunca que tenía que estudiar por ganar dinero, me decía que tenía que estudiar para que nadie me engañase, que era una palabra muy de aquella época, ¿no? Para que nadie te engañe, porque había que saber moverse en el mundo, ¿no? Pero en cierta forma ella quería que yo estudiara para que pudiera tener otras posibilidades, ¿no? Y esto es, a mis hijas, pues evidentemente también he querido que estudien, hasta que te das cuenta que ese sistema es terrible para la gente. Una apisonadora, sí. Frustración, más frustración que alegría, más tristeza y seguramente más enfermedad mental. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? La movilidad social horizontal y la circulación de las élites. En ese sentido, yo creo que incidir en eso es muy importante, ¿no? O sea, que no se trata de negar que existen, al defender un programa igualitarista, no se trata de negar que existen distintas capacidades, ni mucho menos, sino todo lo contrario, apostar por un modelo social que permita el pleno desarrollo de las mejores capacidades de cada cual, con independencia de cuál sea tu punto de partida, ¿no? En segundo lugar, yo también creo que merece la pena cuestionarse en qué medida los sistemas de reclutamiento que evalúan esos distintos méritos, pues responden a esa función o tienen, como antes señalaba Remedios, pues, agendas ocultas, ¿no? Y pongo dos ejemplos muy claros que todo el mundo va a entender. Seleccionamos a gente, ¿no?, cirujanos y cirujanas, que deberían tener pues una habilidad manual extrema, ¿no? Porque van a hacer operaciones delicadísimas con bisturí. ¿Y cómo evaluamos a las personas? Pues examinando su capacidad para memorizar miles y miles de páginas, ¿no? Evaluamos a la gente que deberían ser personas justas, ¿verdad?, con una prudencia extrema, con un sentido común y un sentido moral enorme, los jueces y juezas. ¿Cómo? Pues también, ¿no? Sometiéndolos a una especie de monstruosa prueba memorística para ver si son capaces de memorizar 200 temas, ¿verdad? Y sobre todo, nunca hacemos
evaluaciones ex post para ver si eso funciona o no. Esto se ha hecho a veces no con jueces y cirujanos, es una pena, sino con programas científicos de beca y subvenciones, ¿no? También son unas evaluaciones monstruosas donde el mérito, la excelencia se intenta demostrar, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, lo que se ha hecho es seleccionar algunos de los proyectos científicos que no fueron seleccionados, algunos proyectos de investigación y al azar, y darles las ayudas solicitadas, ¿no? Para ver cuál era el rendimiento de esos proyectos de investigación que no cumplían tan altas expectativas. Y bueno, pues lo sorprendente fue que esos proyectos seleccionados al azar tuvieron rendimientos incluso mayores que aquellos que habían superado las pruebas más exigentes, ¿no? Nunca existen estos mecanismos de verificación de si las pruebas funcionan o no funcionan o cumplen ese cometido. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de esas pruebas meritocráticas son sistemas de legitimación del privilegio, pero a lo que sirven es para que cirujanos, jueces o científicos titulares del CSIC podamos decir, no, yo es que me lo he ganado. Yo me lo he ganado, y quien no está aquí es porque no se lo ha ganado, es porque no se lo merece, porque no ha cumplido estos exámenes terroríficos, ¿verdad? Esa es un poco la realidad de los sistemas meritocráticos que tenemos, lo cual, insisto, no quiere decir que haya que igualar por abajo, ¿no? Es una idea contra la que Marx se rebelaba mucho, ¿no? Y que no haya que reconocer que tenemos méritos, capacidades muy distintas, muchísimas de ellas valiosas, pero diferentes entre sí, ¿no? Y que yo no debería ser en ningún caso cantante de ópera, por ejemplo. Claro, es que habrá alguien que nos escuche, tú mismo que nos escuchas, que diga, pues de algún modo habrá que hacerlo. Esta gente tiene una plaza fija, por ejemplo, en una cátedra en la Universidad de Salamanca. Hostia, pero es que a lo mejor este señor ha tenido mucha más facilidad que yo para estudiar 10 horas diarias, porque es que mi padre es electricista y el suyo es catedrático y ha podido tener posibles para que dejarle al niño que estudie durante años sin hacer nada, solo dedicándose a la oposición. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Claro, es que la desigualdad es tan difusa. Sí, yo de todas maneras creo que en los últimos 20, 30 años se han acontecido una serie de cambios que generan este contexto muy alentado, muy alimentado además por una serie de características, yo las llamo características de época, pero de una manera un tanto difusa, para intentar entender cómo esos méritos de los que estamos hablando y que son tan evidentes en los sistemas de selección y de evaluación, especialmente en el contexto académico, son una cosa cotidiana, pero en cualquier sistema de selección de personal, de contratación de personal, están muy presentes. Y yo creo que hay una cuestión que prevalece y es y que se ha extendido por parte en la ciudadanía, que es la valoración, la transformación de los sistemas de valor y el paso de un sistema de valor donde el hacer bien y con sentido, o lo que podemos entender hacer poco pero hacerlo bien, ha sido totalmente aplastado por el hacer mucho, o por esa lógica cuantitativa o diríamos incluso acumulativa, de la que serían muy ilustrativos esos currículums absolutamente inasumibles en un paseo, ¿no? Nadie puede llevar. Yo he visto personas en la universidad cargadas con maletas y maletas de currículum que hablaban de su trayectoria y de todo lo que han ido certificando, de una vida tristísima que en los momentos de intimidad reconocían cuando observaban que habían tenido que ceder a la impostura, no ya del hacer algo con sentido, sino del aparentar y del conseguir ese certificado o ese mérito. Es decir, de dar la importancia no a un hacer o un aprender con sentido, sino a un lograr el mérito que requieren para pasar ese pequeño instante que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera es un cambio cualitativo importante, porque quizá en otro momento lo fuera. En los años 90, por ejemplo, en la universidad, muchos profesores contratados pasaron a ser estables rápidamente y siendo relativamente jóvenes. Hoy en día es imposible. Te ves a personas de 40 y 50 años concatenando contratos precarios y subiendo cada pocos meses un mérito más, haciendo cada mes una evaluación más, teniendo que ser evaluados por los propios investigadores o profesores precarios, es decir, estableciendo una estructura una estructura donde el propio agotamiento y
resentimiento de quien ha llegado y está en una situación que está un poquito mejor, evalúa al que está un poquito peor, pero insisto en esta idea de importante que en la que se sustenta esa base capitalista atroz de convertir a los compañeros, a los que eran compañeros en la escuela, en la universidad, en rivales perpetuos. Había una cosa que quería introducir en algún momento determinado, lo introduzco ahora, no. Decía antes Remedios con el tema de ese endiosamiento de individuo del yo que está detrás del mérito y tal, y que el mérito conlleva el fracaso. Es decir, detrás del mérito hay fracaso. Detrás de la carrera por el mérito hay mucho fracaso, igual que detrás del ascensor social hay mucha gente que se queda en el piso de abajo. Es decir, que estas cosas, cuando metemos estos elementos, queda claro que las carreras siempre hay alguien que pierde, bastante más de los que ganan. Y después el mérito como estructura de ruptura del sujeto colectivo, de que estamos en comisiones obreras, ¿no? de elemento que mina la solidaridad, que mina la posibilidad de compartir, ¿no? El mérito está en el mercado de trabajo, no solo comentamos o habéis comentado temas de la universidad o de ciertos trabajos muy capacitados, ¿no? Que tienen que ver después con el valor que ha comentado César, ¿no? Con el valor que tienen detrás, ¿no? Pero también el mercado de trabajo del albañil también está lleno de méritos, ¿no? De ciertos meritajes, ¿no? De teorías como esta de Gary Becker y Schultz de capital humano, ¿no? O detrás de las credenciales que hay detrás del mercado de trabajo. Es decir, todos vamos en una carrera para conseguir cualquier trabajo, no solo trabajos de alta excelencia o de alta cualidad intelectual, sino también manual o de esta. Esto de la meritocracia que tú decías ahora mismo, porque claro, se ha hecho así, esto es así, se ha hecho así. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se montó? ¿Cómo actuó esta sociedad para aceptar lo que la superestructura nos puso delante y nos lo zampamos doblado? O sea, doblado. Yo, en términos de economía, que es un poco mis estudios básicos y tal, y el mundo laboral, que también... Yo, por ejemplo, lo veo claramente en todo el desarrollo de la teoría marginalista de finales del 19, ¿no? Cuando se dice que el salario tiene que ver con la productividad marginal del trabajo, ¿no? Eso cuando se individualiza, ¿no? Y dice, no. Usted gana poco porque tiene poca productividad. ¿Por qué tiene poca productividad? Porque tiene poca productividad porque está usted poco preparado, porque usted es un poco cualificado, ¿no? Y entonces aparece años después, muchos años después, toda una rama que te está diciendo, mire, usted es lo que es porque usted no se ha ganado lo que otra cosa. O sea, usted está parado porque no se ha formado, usted gana poco porque usted da un desastre, ¿no? Yo tenía amigos de mi barrio que han trabajado como negros desde... ¿Me vas a decir el barrio al que te refieres, tío? No, es un barrio de Valencia, es que soy de Valencia, es un barrio marginal de Valencia. Y gente que trabajaba, perdón por la palabra anterior, ¿no? Que trabajaban muchísimo. Aquí es que me temo que somos todos suburbiales, ¿eh? Claro, o sea, trabajaban muchísimo, entonces yo era un privilegiado. Ellos se merecían mucho más que yo. Pero en cambio, bueno, pues lo que hay detrás de todo esto es legitimar la desigualdad, legitimar el poder. Antes Remedios decía, la meritocracia se piensa para que lo que antes te venía por Dios o por la sangre pase ahora un poco a la competencia entre individuos libres después de la Revolución Francesa, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nos olvidamos a veces lo que creo que lo comentaba Hobsbawm, ¿no? O lo leía Hobsbawm, ¿no? Que al final hubo una traslación de la clase aristocrática a la clase burguesa. No cambió tanto. O sea, y no ha cambiado tanto la cosa, ¿no? Es decir, los aristócratas siguen estando por ahí, ¿no? Que aparecen nuevos ricos, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay una estructura de poder que es hereditaria y nunca más, y aquí lo vemos en España de forma clara, ¿no? Entonces es verdad que quitar todo un arsenal meritocrático lo que nos llevaría es a un nivel de decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora cómo accedo yo a? ¿Qué es de la clase media aspiracional? La aspiración al dinero, a la jerarquía, al poder, ¿no?
Retomando esta idea que tú planteas y la pregunta sobre cómo surge, o independientemente de lo que podamos ver a nivel teórico haciendo un recorrido de los últimos siglos, vuelvo a retomar lo que yo creo que nos vale para entender mejor y para que las personas que nos escuchan entiendan mejor desde la propia experiencia. Y yo desde la propia experiencia recuerdo, yo no soy de un barrio periférico de ciudad, soy de un pueblo muy pequeño, pero en ese pueblo que en mi clase había un único colegio público, 15 estudiantes en el grupo, todas las chicas, los chicos estudiaron formación profesional, pero todas las chicas o la mayoría de las chicas de las niñas de mi grupo que fueron al instituto público de Baena, y la mayoría estudiamos en la universidad, y todas nosotras éramos hijas de agricultores, de obreros, o sea, no sentíamos ese empezamos a sentir que había una diferencia y empezamos a entender lo que era la clase cuando llegamos al instituto y cuando llegamos a la universidad y vimos los colegios privados, los colegios concertados, otro tipo de universidades, personas de nuestra edad que tenían con nuestra edad unos conocimientos de idiomas que nosotros en la vida habríamos tenido, pero quiero decir que había algo positivo o sea, es que yo no me niego, pese a que ahora me enfrente a la meritocracia con la dureza que creo que tiene, con la crítica que creo que merece, pero sí que cuando la primera vez que yo escuché hablar de meritocracia, cuando estaba en la escuela, lo relacioné con esa posibilidad que por fin teníamos, esto que comentaba muy bien César cuando hablaba de esa movilidad horizontal, y esa posibilidad de movilidad horizontal y de movilidad dentro del lugar al que vienes nos movilizó y nos dio oportunidades a muchas personas, y en ese momento yo, tal como lo concibo, y estoy hablando quizá de una forma de entender la meritocracia distinta, porque puede ser que esa meritocracia a la que nos estamos refiriendo tenga varias caras, y por tanto tengamos que la necesidad de abordar esas contradicciones que nos genera este término. También había meritocracia a nivel grupal. Yo antes enfatizaba la idea de yo porque creo que es la que predomina ahora, y es la que esa instrumentalización radical que las clases privilegiadas y el sistema y el capitalismo ha hecho, especialmente en las 2-3 últimas décadas de la meritocracia, haciendo todo lo que sabe hacer muy bien, ¿no? Que es estetizándolo, convirtiéndolo en algo que proyecta para que la gente se supere a sí misma y para que rompa vínculos con iguales. Pero esto yo en la escuela no lo recuerdo, porque recuerdo que muchas de las cosas que hacíamos en la escuela pública tenía que ver con los méritos compartidos. Íbamos en grupo a multitud de iniciativas donde participábamos y donde había, digamos, concursos donde era participar, no ganábamos absolutamente nada, pero había márgenes que nos hacían soñar con un mundo distinto. César, que estás muy callado. Dar alguna pincelada, si queréis, de histórica. Os preguntabais cuándo aparece este modelo meritocrático, cuándo se generaliza. Bueno, realmente es una estrategia para introducir dinámicas elitistas, para introducir dinámicas relacionadas con la desigualdad en un contexto donde la igualdad era muy consensual. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hay en todo el mundo una reducción muy grande de la desigualdad vinculada a la creación del estado de bienestar. El pacto es un social, modelo que se prolonga hasta los años 70 y es un contexto donde, insisto, igual que la libertad de expresión hoy es muy transversal, ¿no? Es un valor muy transversal, nadie dice que está en contra de la libertad de expresión, hasta esos años la igualdad también es un valor muy transversal. Tiene su versión de izquierda, tiene su versión de derecha, pero todo el mundo se siente afín a ese ideal. La revolución neoliberal lo que hace es, claro, a la vista de que es imposible combatir directamente ese valor tan transversal, ¿no? y reclamar la desigualdad o la aristocracia, lo que introduce es un nuevo vector, la meritocracia, que a través de la idea de igualdad de oportunidades pues preserva de alguna forma, intenta
dice preservar el igualitarismo, pero un igualitarismo más justo, ¿no? Que de alguna forma recompensa a quienes tienen algún mérito valioso para la sociedad, para las personas que tengan algún mérito valioso para la sociedad. Claro, esto realmente el juego de manos es hacer lo siguiente, ¿no? Todo el mundo entendemos que, bueno, como decíamos antes, ¿no? Que cierto criterio meritocrático, cierto, es razonable allí donde hay procesos competitivos, pues en un partido de fútbol, en una oposición, etcétera, ¿no? Pues todos queremos que gane el mejor, el más cualificado, la más cualificada, ¿no? Y porque son entornos competitivos y nos parece bien que haya esta especie de control antidoping, ¿no? Que garantiza que nadie va con alguna clase de ventaja. Pero claro, cuando de alguna forma pasas de esos entornos limitados, competitivos, al conjunto de la sociedad, pues empiezas a entender toda la sociedad como un gran concurso de oposición. Empiezas a entender toda la sociedad como una especie de estadio deportivo, ¿no? Donde todos estamos compitiendo todo el rato contra todos, como decía antes Remedios, pues orillando pues toda clase de dinámicas cooperativas que tienen una presencia muy 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 grande, ¿no? Yo creo que es un poco el juego de manos que consiguió hacer el neoliberalismo a partir de los años 70 y que fue normalizando pues procesos de incremento de la desigualdad enormes en todo el mundo sin cuestionar un cierto igualitarismo formal. ¿Qué políticas públicas y grandes acuerdos entre fuerzas políticas hacen falta para reducir las desigualdades de clase y conseguir mayores niveles de igualdad de oportunidades? Porque claro, lo dicho, si descartamos la meritocracia, habrá que hacer algo al respecto. El mérito me daría igual si no estuviera valorado de forma distinta. Claro, que es la cuestión que yo planteaba. La gente sea de una forma o de otra, que me parece estupendo, una diversidad maravillosa, a mí me parece estupendo. El problema es que en la economía de mercado, feminismo del capitalismo, pues esto no funciona así, eso tiene que ver con valor y con desigualdades de renta y por lo tanto de condiciones de vida o condiciones de trabajo. La única forma de luchar contra los efectos negativos de esta diversidad de capacidades sería un proceso de redistribución que tuviera dos elementos, la distribución de la renta en el sentido igualitario y también ecológico, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con productividad, crecimiento económico y demás, ¿eh? O sea, la meritocracia está detrás. Los 30 años gloriosos de la Segunda Guerra Mundial fueron muy interesantes en términos de redistribución de renta en algunos países muy pequeños a escala planetaria. Sí, el mundo es muy grande. El mundo es muy grande y las desigualdades intra o interpaíses aumentaron. Quiero decir que tampoco es que esto fuera maravilloso, ¿no? Seguramente para los suecos sí, o para los alemanes, ¿no? Para los turcos o españoles que iban a Alemania era más complicado, ¿no? Pero es un elemento de distribución de renta y de condiciones de vida y de trabajo, ¿vale? Hace poco hacíamos en la Fundación un seminario la semana pasada sobre fiscalidad, ¿no? Y decía Santiago Lago, es catedrático de Economía, creo que es en Vigo, ¿no? Decía algo así como ¿qué le pedimos a la fiscalidad en términos de redistribución? Porque la principal desigualdad nace del mercado primario, del mercado de trabajo. ¿Qué hay que hacer para eso, ¿no? Y lo que hay que hacer, ¿está dispuesto la élite a aceptarlo? ¿Está dispuesto a que le metamos, como dice la gente de derecha, la mano en el bolsillo? ¿Estamos dispuestos a que haya topes de salarios de los directivos? ¿Estamos dispuestos a llegar a tasas de impuestos como tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de 70% de la renta? ¿Estamos dispuestos a tener una fiscalidad en el impuesto de sucesiones y donaciones que evite precisamente que yo tenga una herencia y por tanto sea el freelance de turno? Quiero decir, el elemento para luchar contra la meritocracia básicamente consiste en políticas de distribución de renta, tanto ex post, es decir, secundarias, fiscal, gasto social, estado, bienestar, seguramente repensado. Transferencias, etcétera. Sí, seguramente repensado, que seguramente hay que repensarlo en la situación actual, y una parte de mercado primario. Es decir, o sea, no es lógico que una persona que trabaja en educación infantil en una escuela infantil gane el salario mínimo y tenga que darle a tres niños pequeños de menos de 3 años la comida a los 3 y que haya un señor, un catedrático, ganando
4 veces más que ella, y dices, ¿pero qué aporta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de aportación? Si hablamos de aportación a algo, ¿no? O de productividad, ¿no? Entonces yo me quedo con esto. César, Remedios. Bueno, a mí me cuesta mucho pensar es lo que más me gusta, pensar en propuestas, y tiendo a ser algo divergente cuando pienso en el futuro, porque creo que es algo que justamente se descarta como de antemano, ¿no? En la vida de presentificado que hoy se vive pensando en el aquí y ahora. Pero estoy de acuerdo en que el tema de la distribución de la riqueza es, por supuesto, uno de los temas centrales y básicos sobre los que hablar, pero haciendo una valoración de lo que del daño mayor que supone la meritocracia, resaltaría esa pérdida del vínculo colectivo. Yo creo que la pérdida del vínculo colectivo, cuando nos encontramos con la multitud de trabajadores, una multitud, solos, o sea, multitud de personas que habitan una suerte de vidas trabajo, donde encadenan todo tipo de trabajos diferentes, y tanto los que tienen que ver con los que le dan el sueldo, como los trabajos que tienen que hacer mediados por máquinas sin apenas tiempo, con esa sensación de falta constante de tiempo para pensar, para posicionarse y para aliarse, unido a una desafección, e insisto en esta palabra, desafección, con el trabajo que hace. Cuando uno tiene esa desvinculación porque sea lo que hagamos, sea desde cualquier tipo de trabajo, puede estar hecho con valor y con sentido, y que sea un gran trabajo, pero todos esos trabajos, sean considerados más o menos pagados, hoy en día son trabajos sobre los que pesa una grandísima desvinculación por esa meritocracia que se impone como forma como estructura que los acoge, que los sostiene en lógicas burocráticas, en lógicas deshumanizadoras, y que encima les hacen, yo creo que cada vez más real esa idea que decía Cathy O'Neil de que hoy en día, pero en el futuro más cercano, se ve como mientras la gran masa somos leídos por máquinas, los privilegiados son leídos por personas. Ese privilegio que tienen, y que cada vez tendrán más los privilegiados que tienen esas riquezas y que tienen esas prerrogativas de tener interlocutores empáticos que permiten contextualizar y que permiten entender la diversidad, la peculiaridad de cada uno de ellos. Nosotros tenemos esos interlocutores, bases de datos que nos acogen, que nos encasillan, que nos meten en esa rueda donde es muy fácil sentirse engranaje de máquina. César, tú pones el broche. Sí. A ver, en relación a esto que estaba comentando Remedios, bueno, yo, hay desde luego, en un contexto tan atravesado por la desigualdad como son nuestras sociedades, pues hace falta pues una contrarreforma tan amplia como fue la neoliberal, ¿no? Que nuestra forma de arriba y abajo para revertirlo. Pero sí que es verdad que hay algunos espacios muy concretos sobre los que se puede intervenir incluso en el corto plazo para tratar de empezar este camino, ¿no? Este proceso inverso. El primero y fundamental, y sin el cual es casi todo imposible, es, como se decía antes, una reforma fiscal en profundidad. Sin eso casi todo da igual, ¿no? Durante los últimos 20-30 años hemos vivido una auténtica guerra fiscal impulsada por los ricos, de la que han salido extremadamente victoriosos. Ha conseguido transformar el sentido común en torno a los impuestos de la gente de este país, y si no cambiamos eso, si no le damos la vuelta a eso, pues casi todo serán buenas palabras, porque si no tienes presupuesto para impulsar políticas igualitaristas ambiciosas, pues no tienes nada, ¿no? Lo que hacen los servicios públicos en última instancia es convertirnos en millonarios colectivos, a todos y a todas, ¿no? Hacer que tengamos, pues eso, a nuestra disposición vehículos de 200.000 euros, que se llaman autobuses, más caros que la mayor parte de coches de lujo. Si no tenemos esa capacidad económica para poner más
marcha políticas públicas, pues todo da un poco igual. Al margen de eso, hay como, se me ocurría, 3 espacios donde esa idea de competitividad social, esa idea de que estamos viviendo todos una competición permanente, viviendo una especie de estadio deportivo social donde todos tenemos que luchar contra todos, es muy potente, al menos en la sociedad española, ¿no? Y son 3 ámbitos en los que hay que incidir muy decididamente para impulsar. César, disculpa que te apremie, sí, pero nos estamos quedando sin tiempo, me están advirtiendo. Por favor, sigue estando mal. Gracias. 3 puntos. El primero es el de la propiedad inmobiliaria. ¿Sí? ¿No? Esa idea de que endeudarse con los bancos para legar prosperidad a tus hijos es un espacio de competición legítimo. El segundo es la educación, ¿no? Vivimos en un país donde la educación concertada ha ido colonizándolo absolutamente todo. Y el tercero es el que ya se señalaba, que es el de un mercado laboral completamente dualizado, donde hay pues una parte de los trabajadores y trabajadoras con una situación, digamos, aceptable, y hemos dejado atrás a una enorme cantidad de personas en situaciones laborales terroríficas, ¿no? Romper con esa dualización yo creo que es una clave importante para impulsar políticas igualitaristas. Muchas gracias a los 3. Ha sido un auténtico lujazo. Muchas gracias a Remedios, muchas gracias a César y muchas gracias a Vicente por acompañarnos y por hablar de algo en lo cual trabajar si queremos que el futuro para quien nos va a preceder sea mucho mejor. Más allá de las herencias, más allá del echar en la playa, esto, si logramos rearticularlo, traerá un futuro mucho mejor. Lo dicho, cuídate, por favor, que nos haces un favor a todos y a todas. Chao.